Chile es un país privilegiado en recursos naturales, gracias a los 6.400 kilómetros de línea de costa que tiene de norte a sur, siendo esta una fuente de energía marina renovable cuyo potencial ha comenzado a ser explorado recientemente. En MERIC, el Centro de Investigación e Innovación en Energía Marina, financiado por el Ministerio de Energía y apoyado por Corfo, trabajamos para convertir a Chile en un país líder en energía mareomotriz y undimotriz. ¿Qué buscamos? El principal objetivo de este centro es de ser una plataforma científica y académica para generar conocimiento en el tema de las energías del mar y de estudiar el medio marino. La energía undimotriz se extrae de la energía cinética y potencial generada por el movimiento de las olas, que se transforma en energía eléctrica o agua presurizada. En cambio, la mareomotriz utiliza las corrientes que se generan a partir de las mareas en lugares específicos de las costas. Según la política energética de Chile, para 2050 se espera que el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables. Para contribuir a lograr este objetivo, en MERIC estamos desarrollando diversos proyectos de investigación y contamos con la experiencia en energías marinas de la compañía francesa DCNS. A esto sumamos el aporte en investigación e innovación de las universidades Católica y Austral, de la Fundación Chile, de INRIA Chile, así como del grupo italiano Enel, con Enel Green Power y Chilectra. Nosotros tenemos dos líneas de investigación, una principalmente orientada a el estudio de potenciales sitios para el desarrollo de la energía marina. La otra línea de investigación que tiene MERIC está un poco más orientada a la tecnología, es decir, a la adaptación de tecnologías para el ingreso y su supervivencia en las aguas chilenas, y también en la generación de instrumentos que nos permitan acelerar el ingreso de estas tecnologías en el país. Parte de ese trabajo se hace en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile, donde funciona el Laboratorio de Ensayos Hidrodinámicos. En Chile tenemos un fondo marino que tiene una gran pendiente, sobre todo en el norte de Chile, que va a haber que desarrollar sistemas de anclaje, fondeo, que pueden ser distintos. Luego tenemos lo que ya sabemos todos, ¿no es cierto?, eventos extremos, principalmente de origen sísmico, donde tenemos obviamente los tsunamis, pero no solo eso, sino que también tenemos los efectos sísmicos en el fondo marino que podrían tener algún efecto sobre las tecnologías, sobre todo aquellas que van a estar situadas en el fondo marino, como las turbinas mareomotrices. Producir energía mareomotriz y undimotriz implica trabajar con equipos técnicos expuestos a condiciones ambientales complejas. Parte de sus efectos se estudian en la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica de Chile, en Las Cruces. Mira, el CIM es, digamos, el centro de operaciones de varias de las actividades de investigación del Centro de Energías Marinas Renovables, pero se enfoca principalmente en la investigación que está relacionada a procesos de corrosión y al proceso que denominamos biofouling, que es el asentamiento de organismos marinos en estructuras hechas por el hombre que se ponen en el mar. Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo de la energía marina en Chile a través de la evaluación de su sustentabilidad y la investigación de base para su inserción en el ambiente chileno. Es por eso que estudiamos el impacto que podría tener su instalación en nuestros ecosistemas marinos. Tenemos que considerar que hay animales que se desplazan en esos espacios marítimos. También hay efectos desde la perspectiva electromagnética. Ya al momento de generar electricidad vas a generar la necesidad de tener un cable a tierra para poder trasladar esa energía y eso va a generar un campo electromagnético. Hay muchas especies muy sensibles a esos efectos. Y eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que investigar antes de empezar a poner máquinas en el agua, ¿no? El Centro de Investigación e Innovación en Energía Marina es un proyecto que de aquí a 8 años busca realizar un aporte decisivo en la diversificación de nuestra matriz energética, convirtiendo a Chile en un referente mundial en el conocimiento de energías marinas renovables.